Hoy hace 205 años fallece Jane Austen en Winchester. En el vídeo anterior, y bueno, como veréis, nos hemos puesto de luto para la ocasión, porque la verdad es que voy a ver si acabo el vídeo sin emocionarme, porque cada año, cada vez que hablamos de este día, suelo emocionarme porque, no sé, no lo puedo evitar. Yo creo que son tantos años hablando de Jane tan divertida, la llegas a querer en tu imaginario, ¿no? Porque nunca la hemos llegado a conocer en persona, pero digamos que se han compartido muchos momentos preciosos con ella. Y bueno, vamos para allá, os voy a contar lo que ocurrió. En el vídeo anterior os conté de todo lo que había ocurrido el mes previo, las semanas previas y sobre todo los días previos. El día 17 de julio, Cassandra sale un poco a hacer compras porque Jane tenía una ligera mejoría, pero cuando vuelve a casa de hacer las compras se encuentra con Jane muy mal. Tienen que llamar al doctor Lyford y lo único que puede hacer el doctor Lyford es sedarla. Jane ya cae inconsciente y incluso en ese mismo día, 17 de julio, pensaban que podía haber fallecido ya. Pero no fue así, se quedó en un estado semiletárgico, pero realmente Jane no volvió a despertarse después de esa sedación. Y de hecho, realmente fallece pocas horas después, porque el fallecimiento de Jane ocurre a las 4:30 de la madrugada. Y realmente lo maravilloso es que Jane falleció en los brazos de la persona que más quería en este mundo, que era su hermana. Por su hermana, como decía su madre, habría dejado que la cortaran la cabeza. Lo que le hubiera ocurrido a su hermana le habría ocurrido a ella. Eh, Así que, ¿qué deciros? Realmente todos nos tenemos que morir, pero en este caso, ¿en qué mejores brazos que de la persona que uno más quiere y ha querido en esta vida, que en el caso de Jane fue su hermana Cassandra? Además estaba con ellas Mary, la cuñada, que como os digo, a pesar de que en vida, pues yo no, era un poquito más rara y tal, pero dio la talla a muy alto nivel en estos momentos tan duros para toda la familia Austen. Mary Lloyd, la mujer de James, os recuerdo, era la hermana de Martha Lloyd, que era la mejor amiga de Jane y que además vivía con ellas. Durante la enfermedad de Jane, Martha se estuvo encargando de cuidar de la madre de Jane Austen en Chawton. Y luego Martha Lloyd, ya os hablaré algún día de ella porque es un personaje absolutamente maravilloso. Y, y bueno, pues Martha estaba cuidando de la madre y Mary, como os decía, era la hermana de Martha. Entonces ese día 18 de julio, que era viernes, por cierto, pues realmente fue muy doloroso para toda la familia. Cassandra empezó a escribir, por supuesto, a toda la familia. Jane se marchó con su alma en paz y fijaros, como os decía el otro día, tuvo la ocasión de hacer testamento, de despedirse de su familia prácticamente uno a uno, de agradecer de palabra y obra a cada uno de ellos por tanto amor, por tanta ternura y por tantos cuidados recibidos. Y fijaros, una cosa muy importante que es una gran lección para todos: aceptó su enfermedad y su desenlace final como la voluntad de Dios y no se opuso a nada de lo que le estaba ocurriendo. Lo asumió, y fijaros que a ella le apasionaba todo el tema de la medicina y le hubiese encantado saber qué le estaba ocurriendo. Aún así sabía lo que tenía, no tenía tratamiento, pero ni se opuso ni se resistió. Y de hecho, como os contaba en el otro vídeo, 2 días antes había escrito un poema humorístico a pocas horas de quedar finalmente en estado letárgico con la sedación que le dieron. A mí me resulta muy difícil imaginar el profundo dolor de Cassandra en el último suspiro de Jane cuando falleció en sus brazos.
por explicaros un poco, Jane tenía como medio cuerpo fuera de la cama y entonces Cassandra se sentó a su lado para recoger su cabeza y que estuviera lo más cómoda posible. O sea, todo esto con toda la ternura del mundo que os podáis imaginar. Y como os decía, Cassandra empezó a escribir a su madre en Chawton, empezó a cortar de mechones del cabello de Jane, porque sabéis que en aquella época era bastante habitual que se hicieran estos camafeos con una pequeña reliquia, pues para todos los amigos, familiares, para todos aquellos que la querían. Y esa era una costumbre muy, muy habitual en la época. La noticia del fallecimiento de Jane llegó a Chawton hacia el mediodía de ese 18 de julio y Frank inmediatamente escribió a Ben Lefroy para que pudiera informar a su esposa Anna, que era la hija de James y que era queridísima sobrina de Jane Austen. Mientras Jane se encontraba siendo velada por Cassandra, por Henry y por Mary, la familia se preocupó por arropar muchísimo a la madre en Chawton y Anna se ofreció rápidamente a acudir junto a ella y el propio Edward, el hijo segundo, aunque bueno, el mayor putativamente, también enseguida, en vez de ir a Winchester, donde estaban pues Henry y Cassandra, pues fue a cuidar de su madre. Charles no tuvo noticias del fallecimiento de su hermana hasta un par de días después y como siempre lo que nos han demostrado es que había sido una familia unida, sin fisuras y bueno, pues ejemplar desde el principio que se casaron sus padres hasta el final. Al día siguiente, el 19 de julio, es cuando se empieza a preparar el funeral para Jane Austen. Entonces, ese sábado 19 de julio, Cassandra y Henry fueron los más activos en todos los preparativos del funeral de Jane. Como os comentaba, Cassandra ya tenía preparados todos los mechones de pelo, había escrito a todo el mundo y bueno, ya el sábado fue cuando la señora Austen, la madre, recibe la carta directamente de su hija Cassandra y se ponen todos un poco a comunicárselo entre ellos, ¿no? Pensad que se hacía en carta y aún así yo creo que se comunicaban bastante rápido. Ya se había decidido que el funeral se celebraría en la Catedral de Winchester, probablemente el día 24 de julio, justo una semana después del fallecimiento de Jane. Y Henry se había encargado de realizar todas las gestiones. En este caso, su papel de clérigo, pues la verdad es que apoyó bastante. Edward seguía en Chawton con su madre y se decidió que él, James y Frank asistirían al funeral. No Martha Lloyd, que se quedaría cuidando de la señora Austen, como os estaba diciendo. James se había acercado a Winchester con su hijo Edward y luego este último regresó por la tarde a su casa de Steventon. El 20 de julio vamos a ver qué ocurría porque, bueno, yo creo que quizás este es uno de los momentos más emotivos, ¿no? Porque el 20 de julio, 2 días después de fallecer Jane y con su hermana todavía de cuerpo presente, Cassandra le escribe a su sobrina Fanny. Fanny era la hija de su hermano mayor James, de Edward. Os he comentado en alguna ocasión que la relación de Cassandra con Edward era súper especial, aparte de la que tenían entre Cassandra y Jane. Yo creo que otra de las relaciones muy muy especiales era la de Cassandra con Edward, igual que la de Jane con Henry. Y Fanny, que era la hija mayor de Edward, pues tenía una relación muy especial con Cassandra porque Cassandra casi había actuado pues como una segunda madre para todos esos hijos de James de Edward, que se quedaron huérfanos tras el fallecimiento de su madre. Y Fanny, que era la hermana mayor, tuvo que tirar mucho de su tía para cuidar de toda la prole de hermanos que le habían quedado al fallecer su madre. Os voy a leer la carta, porque la carta habla por sí sola y es conmovedora. Esta la escribe, como os decía, el domingo 20 de julio desde Winchester a su sobrina. Dice: mi queridísima Fanny,
ahora también doblemente querida para mí, en nombre de aquella a quien acabamos de perder. Ella te quiso sinceramente y yo nunca olvidaré todas las muestras de cariño que le diste durante su enfermedad al escribir esas cartas tan amables y divertidas, sabiendo que en ese momento tus sentimientos hubieran dictado un estilo completamente diferente. Espero que tomes la única gratificación que te puedo ofrecer al asegurarte que tu propósito tan benevolente cumplió con su objetivo, pues de hecho contribuiste a su entretenimiento. Incluso tu última carta le proporcionó este placer. Apenas le quité el sello y se la entregué, ella misma la abrió y la leyó. Después me la pasó para que yo la leyera y estuvo hablando conmigo un poco, y no sin cierto ánimo sobre su contenido, pero había una languidez en ella que impedía que tuviera el mismo interés que solía tener en otras ocasiones. Desde el martes por la tarde, cuando volvió a sentirse mal, se produjo un cambio visible. Dormía mejor y más placenteramente, y de hecho, las últimas 48 horas pasó más tiempo dormida que despierta. Su buen aspecto cambió y se desvaneció, pero no percibí una disminución real de sus fuerzas. Aunque ya había perdido la esperanza de que pudiera recuperarse, no podía sospechar con qué rapidez se me acercaba la pérdida que iba a sufrir. He perdido un tesoro. No hay hermana ni amiga que la pueda superar. Era el sol de mi vida, quien era capaz de dorar cada placer. Era el alivio de cualquiera de mis aflicciones. No le ocultaba ninguno de mis pensamientos. Es como si hubiera perdido una parte de mí misma. La quería demasiado, no más de lo que se merecía. Soy consciente de que mi cariño por ella me hizo a veces ser injusta o negligente con otros, y puedo reconocer, más que como un principio general, la justicia de la mano que ha dado este golpe. Me conoces demasiado como para no temer ningún sufrimiento material por mis sentimientos. Soy perfectamente consciente de la extensión de esta pérdida irreparable, pero no me siento en absoluto abrumada y tan solo un poco indispuesta. Nada que no pueda solucionarse con un poco de descanso y cambio de aires. Le doy las gracias a Dios por haber podido atenderla hasta el final y a lo mucho que tengo que reprocharme. No podré añadir que no haya atendido a su bienestar. Ella misma se dio cuenta de que se estaba muriendo, como una media hora antes de que se quedara tranquila y aparentemente inconsciente. Su lucha fue durante esa media hora. Pobre alma. Dijo que no podía explicarnos cuánto sufría, aunque solamente se quejaba de algunos dolores. Cuando le pregunté si había algo que deseara, su respuesta fue que no quería nada excepto la muerte. Algunas de las palabras que pronunció fueron: que Dios me dé paciencia, reza por mí, oh, reza por mí. Su voz se había debilitado, pero siempre que hablaba era perfectamente inteligible. Espero no romperte el corazón, mi querida Fanny, con estos detalles. Con la intención de proporcionarte alguna satisfacción, estoy a la vez aliviando mis propios sentimientos. No podría escribir así a nadie más. Eres la única persona a la que he escrito, excepto a tu abuela. Fue a ella a quien escribí el viernes, no a tu tío Charles. El jueves, nada más comer, me fui a la ciudad a hacer unos recados que tu querida tía deseaba, y regresé sobre las 6 menos cuarto y me la encontré recuperándose de un desmayo, con cierto agobio todavía. Pero se puso tan bien que fue capaz de contarme con todo detalle cómo había sido el ataque, y cuando el reloj dio las 6 me estaba hablando con toda tranquilidad. No puedo decir cuánto tiempo pasó hasta que tuvo otro ataque con la misma pérdida de conocimiento, seguida de los dolores que era incapaz de describir. Habíamos enviado a llamar al señor Lyford, quien le administró algo para calmarla. Cayó en un estado de plácida inconsciencia hacia eso de las 7. Yo os he dicho antes las 5:30, así que corregimos aquí. Desde este momento hasta las 4:30, que dejó de respirar, apenas movía algún miembro del cuerpo, por lo que tenemos razones para creer, agradeciéndole al Todopoderoso, que ya no padecía más dolores. Casi hasta el último momento hizo un leve movimiento con la cabeza cada vez que respiraba. Me senté a su lado con una almohada en mi regazo que sirvió para que apoyara la cabeza que se salía de la cama. Así estuve durante 6 horas hasta que la fatiga hizo que me relevara en el puesto la señora de James Austen, Mary, durante 2 horas y media hasta que volví. Aproximadamente 1 hora después,
exhaló su último suspiro. Tuve la oportunidad de cerrarle yo misma los ojos y me resultó inmensamente gratificante poder ofrecerle este último servicio. No había nada en su aspecto que hiciera pensar en algo convulso o en algún tipo de dolor. Más bien al contrario, excepto por el continuo movimiento de su cabeza, me parecía que tenía el aspecto de una preciosa estatua. Incluso ahora, en su ataúd, su rostro tiene un aire tan dulce y sereno que resulta una delicia contemplarla. Mi querida Fanny, hoy has recibido la triste noticia y sé que estás sufriendo profundamente, pero también sé que buscarás consuelo en la fuente principal y que Dios misericordioso nunca hará oídos sordos a las oraciones que le ofrecerás. La triste ceremonia tendrá lugar el jueves por la mañana y sus queridos restos serán enterrados en la catedral. Es para mí una satisfacción saber que van a reposar en un edificio que ella admiraba tanto, aunque supongo que su preciosa alma descansará en una mansión de algún lugar mucho más elevado. Espero que algún día la mía pueda reunirse con la suya. Asistirán tu querido papá, tus tíos Henry y Frank y tu primo Edward, en representación de su padre, James. Espero que ninguno de ellos sufra durante largo tiempo por sus tan piadosos esfuerzos. Está previsto que la ceremonia termine antes de las 10 en punto, pues la misa en la catedral comienza a esa hora. Así estaremos de regreso en casa temprano, ya que no habrá ninguna razón para que sigamos aquí. Tu tío James llegó ayer y ha regresado hoy a su casa. El tío Henry irá a Chawton mañana por la mañana, pero ya ha dejado dadas aquí todas las indicaciones oportunas y creo que su compañía allí hará bastante bien. Volverá con nosotras el martes por la tarde. No tenía intención de escribir una carta larga cuando empecé, pero me he dado cuenta de que me he dejado llevar por la tarea, si bien espero haberte proporcionado más placer que dolor. Dale recuerdos de mi parte a la señora de Bridges y me alegro tanto de que esté contigo ahora, y todo mi cariño a Lizzie y al resto. Con todo mi cariño para ti, Cassandra Elizabeth Austen. Nota: no te he contado nada sobre la familia en Chawton porque estoy segura de que tendrás noticias de ellos a través de tu padre. Bueno, pues en este vídeo solo me he emocionado, o he conseguido emocionarme menos de lo habitual. Creo que no tengo nada más que añadir, porque esta carta lo dice todo.